Pablo. De perseguidor a apóstol. Piénsalo un momento. El hombre que sostenía las mantas de quienes apedreaban a un testigo de la fe, aprobando aquel golpe mortal, más tarde sería quien escribiría cartas que transformarían la iglesia. ¿Cómo Saulo, el celote de la ley, llegó a ser Pablo, el apóstol de la gracia? Esa es la pregunta que guía este relato. Saulo de Tarso nació en dos mundos a la vez. Ciudadano romano por nacimiento, fariseo por formación, educado bajo la reputación de Gamaliel, imbuido de la letra de la ley y del celo por la pureza de la tradición. Imaginen a aquel joven. Manos firmes que aprenden a discutir con autoridad, ojos que leen la escritura con celo, lengua que denuncia todo lo que parece desviación. Tal celo no era un defecto menor, en su comprensión, era salvación de la comunidad, defensa de la nación, preservación de la religión. Cuando la nueva secta, esa que proclamaba a Jesús resucitado, comenzó a esparcirse, Saulo lo vio como una amenaza existencial. En Jerusalén, el choque fue directo y brutal. Esteban, un hombre cuya predicación cortaba como espada y cuya mirada parecía atravesar máscaras, dio testimonio delante del Sanedrín. Su palabra no fue un librito académico, fue una exposición que acusaba la dureza del corazón y la resistencia a la obra de Dios. Saulo no solo escuchó, aprobó. Las escrituras registran su presencia en la escena de la lapidación. Sostenían las ropas de los que mataban a Esteban. Esa imagen, mantas en las manos, piedras levantadas, voz que muere entre gritos y plegarias, queda como el símbolo de la ceguera espiritual que una persona puede alcanzar cuando la verdad se enfrenta al orgullo. Saulo creyó actuar en justicia, y en su convicción limpió a la comunidad de lo que consideraba herejía. Pero la historia, como muchas veces sucede, estaba apenas comenzando. No es extraño que alguien que persigue con esa severidad crea tener la luz. Su problema no era falta de claridad intelectual, sino la incapacidad para reconocer cuando la luz proviene del lado contrariado. Saulo persiguió porque su lectura del pacto no permitía tolerancia a lo que percibía como traición. Y así, con cartas en mano y órdenes de arresto, emprendió viaje hacia Damasco, decidido a arrastrar a los seguidores de Jesús, vivos o muertos, de vuelta al juicio de la ley. El camino a Damasco es el eje que transforma la biografía de Saulo. Es un momento que el relato bíblico nos entrega con imágenes que ningún expediente judío podría haber previsto. Una luz, una voz, la caída. El sol del mediodía, o la noche de su conciencia, no es lo que lo enceguece. Es una revelación que desbarata categorías. En medio del viaje, una luz más brillante que el sol lo rodea y lo derriba. Desde ese fulgor viene una voz que pregunta, no con acusación humana, sino con la ternura de quien conoce íntimamente. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La frase atraviesa la narrativa con una fuerza devastadora. Allí, el perseguidor escucha la pregunta que lo nombra pecador no desde la ley, sino desde la relación. No es una arenga doctrinal, es el maestro que confronta a quien le hace daño a sus hermanos. Cegado por la luz física y por una ceguera del alma, Saulo queda inmóvil 3 días, sin comer ni beber. Esos días son una suspensión vital. El tiempo se estrecha en espera, el orgullo cae, la oración se vuelve búsqueda y la teología se hace carne en la necesidad. El silencio interior de Saulo no es un vacío pasivo, es un laboratorio donde su identidad se replantea. ¿Quién soy si no puedo castigar a quien amo? ¿Qué valor tiene la ley si la persona a quien se refiere la ley está viva y habla? La conversión no es solo un cambio ético, es desenmascarar la ilusión de tener en la letra la última palabra sobre la vida. Ananías entra en escena como el puente inesperado. No aparece en un palacio ni en un sinedrín, aparece en una casa como obediencia humilde. Dios le dice, ve a la calle que se llama Recta, y pregunta por Saulo. Ananías mira nombres, considera riesgos.
En su obediencia va la bendición para Saulo. No fue una lectura erudita ni un argumento teológico lo que restauró la vista de Saulo. Fue una acción de fe. Un hombre que se atrevió a tocar a quien tenía fama de perseguir. Al poner las manos sobre él y decirle que recupere la vista, Ananías no solo quita la ceguera física, bautiza a Saulo en el cuerpo de la iglesia. Allí nace Pablo, no como simple cambio de nombre, sino como cambio de destino. El bautismo y la llenura del Espíritu que siguen son signos de nueva identidad. Saulo no se convierte en un rebelde contra la ley por despecho. Su cambio brota de la experiencia de haber sido alcanzado por la misericordia. La lógica que antes lo movía, siempre medir, reprobar, vigilar, se desarma cuando la gracia lo alcanza y lo envía. De perseguidor a perseguido por su nueva fe, Saulo aprende lo que significa ser miembro de una comunidad que salva por gracia. Y cuando sale a predicar en Damasco, su boca ahora proclama aquello que antes quiso suprimir. La palabra que exhalaba, condena ahora proclama resurrección. Pero la conversión personal no es recibida con la alfombra roja. La comunidad de Jerusalén observa con recelo. No es paranoia. Hay heridas reales, traumas recientes. La presencia del hombre que había aprobado la muerte de Esteban despierta temor entre los creyentes. Es aquí donde aparece Bernabé, figura de reconciliación. Bernabé no hace un informe académico del pasado de Saulo. Actúa como mediador. Presenta a Saulo ante la comunidad. Da testimonio de su conversión y de los cambios visibles. Gracias a esa intervención, lo que pudo haber sido un rechazo que marginara a Saulo, se convierte en integración gradual. Bernabé sabe leer los signos de la obra de Dios y apuesta por la restauración. Así, Saulo pasa de paria a discípulo aceptado, y más tarde se ve enviado en misión. Su nombre empieza a circular en cartas, en testimonios, en problemas que requerían valentía evangélica. Antes de los grandes viajes, hay episodios que muestran el carácter de su vocación. En Tarsis, en Tarso, y en la base intelectual de su formación, Pablo, ahora llamado también así por quienes lo conocen como tal, no olvida su herencia. Utiliza su ciudadanía romana cuando es necesario, aprovecha su formación cuando debe debatir, pero aprende a poner la ley bajo la lupa del Evangelio. Los primeros pasos misioneros no buscan gloria humana, buscan pueblos que no han oído, ciudades donde el nombre de Jesús no tiene historia. El primer viaje misionero, con Bernabé y con Juan Marcos como compañero al principio, muestra la impronta de la misión paulina. Ir al mundo gentil, confrontar falsos guías y abrir puertas donde antes había muros. En Chipre, la isla al suroeste, se encuentra con personajes que revelan el ámbito espiritual y político del ministerio. El choque con Elimas, el mago, y la conversión de Sergio Pablo, el procónsul, no son simples relatos de triunfo, son eventos que muestran cómo el Evangelio confronta poderes y cambia decisiones públicas. El ministerio de Pablo enfrenta no solo ideas, sino también sistemas espirituales que manipulan conciencias. La victoria en estos encuentros no legitima una promesa de poder fácil, sino que señala que donde se proclama Cristo, el juicio sobre lo que esclaviza a las gentes queda desenmascarado. En Listra, el relato se vuelve más complejo. Allí Pablo y su compañero encuentran un hombre sentado, impotente de pies, y la palabra de Jesús que corre por su boca lo sana. La multitud, sin embargo, convierte el gesto en ocasión de idolatría, llamándolos Hermes y Zeus, dispuestos incluso a sacrificarles. La escena revela un riesgo profundo. El ministerio que opera señales puede ser malinterpretado, idolatrado, y también puede provocar persecución. La reacción humana es doble: elevar al mensajero o aniquilar al mensaje. En Listra, tras curar al hombre, Pablo fue apedreado, arrastrado fuera de la ciudad y dado por muerto. Esa imagen, sangre en polvo, cuerpo abandonado, amigos angustiados, muestra la paradoja de su vida. La obra más generosa puede provocar la reacción más violenta, y sin embargo,
En ese aparente fin nace una nueva confirmación. Pablo se levanta, sigue caminando, porque su vocación no depende de seguridad. A lo largo de estos episodios hay un hilo teológico que no se puede ignorar: la tensión entre la gracia y la ley. Pablo, formador en la ley, no abandonó la ley como un peldaño roto. La ubicó en su lugar. Para él la ley era tutor que apuntaba a Cristo. La salvación no dependía del cumplimiento ritual para los gentiles, sino de la obra redentora de Cristo. Esa conclusión no fue inmediata ni cómoda. Abrió debates que afectaron a la identidad de la Iglesia. No se trataba de descalificar la herencia judía, sino de reconocer que el Evangelio abre la puerta a pueblos enteros, sin imponer la carga del rito como condición salvadora. Esto no fue un capricho teológico, sino una consecuencia pastoral. Personas estaban entrando a la fe, y Jesús no pedía antes la circuncisión como requisito para creer. Antes de que ese debate estallara con fuerza colectiva, la práctica misionera de Pablo mostraba lo que la teología luego aclararía. El Evangelio se hospeda allí donde es proclamado con poder del Espíritu, y donde la fe produce fruto, no donde se impone un rito como medidor de pertenencia. En ese trayecto Pablo aprendió humildad. No siempre pudo contar con la fortaleza de su cuerpo, o con la lealtad de sus acompañantes. Juan Marcos lo dejó en un momento difícil, y regresó a Jerusalén, desentendiendo la continuidad del proyecto. Este abandono causaría fricción tiempo después, porque la comunidad del Evangelio debe saber cómo reconciliar lo frágil con la fidelidad. El corazón de Pablo, y de todo ministerio auténtico, debía aprender a confiar en la gracia que sostiene cuando las manos humanas fallan. Es aquí donde la figura de la espina en la carne aparece como enseñanza futura. Pablo mismo, en cartas posteriores escritas desde cárceles, hablará de una espina que lo mantiene humilde, que lo obliga a depender de la gracia. No nos extiende detalles clínicos. No es un mérito su padecimiento, sino la escuela de su dependencia. Mi gracia te basta. Escribirá en palabra que se ha vuelto faro. La debilidad humana no es una etiqueta de derrota, sino el espacio donde la fuerza de Cristo se perfecciona. Esa teología tiene rostro histórico. El hombre que sufrió apedreamientos, naufragios, privaciones, no consideró el sufrimiento como indicio de abandono, sino como escenario para la manifestación del poder divino en su debilidad. La espina lo humilló, pero también lo preservó de toda presunción. El ministerio de Pablo no avanzó en línea recta. Cada victoria contenía advertencias. En Éfeso, por ejemplo, la misión que prosperaba 3 años produjo una reacción económica y cultural por parte de quienes vivían del culto de Diana. La transformación social que traía el Evangelio tocó intereses y desató protestas. En Filipos, la liberación de una joven endemoniada provocó no solo gratitud, sino cárcel y golpes. Allí, en la noche oscura del calabozo, Pablo y su compañero entonaron himnos. La prisión se convirtió en un púlpito. El carcelero, con la vida al borde del abismo, recibió la predicación y la vida. Estas escenas enseñan algo central. El avance del Evangelio no asegura comodidad, pero sí presencia y poder transformador. Mientras la misión se expandía, las preguntas doctrinales se acumulaban. ¿Qué debe exigir la comunidad a los creyentes gentiles? ¿Cuáles prácticas son esenciales y cuáles forman parte de tradiciones culturales que no constituyen salvación? Estas cuestiones no fueron debates abstractos. Afectaban a comunidades reales, a mesas compartidas, a matrimonios mixtos, a alimentación y a la convivencia cotidiana. La iglesia primitiva aprendió, dolorosamente, que la unidad no se logra con imposición, sino mediante la claridad del Evangelio y la guía del Espíritu. El Concilio de Jerusalén, que surgiría después como respuesta a esa tensión, no fue un golpe de autoridad desde arriba, sino una discusión comunitaria para afirmar que la salvación es por gracia a todos los que creen. En medio de esto,
La figura de Bernabé sigue siendo ejemplar. Restaurador, mediador, capaz de apostar por quienes otros temen. La reconciliación con Juan Marcos, años después, refleja la sabiduría pastoral que sabe valorar el arrepentimiento y la madurez. Que un misionero perdone y reaprenda a confiar en un compañero que antes falló, muestra que la misión se sostiene no por uniformidad perfecta, sino por la perseverancia del amor. Es importante no romantizar los acontecimientos, no convertir cada señal o acto de sanidad en garantía para hoy, no convertir cada liberación en receta. Los encuentros de Pablo con poder espiritual muestran que el reino se ha acercado, pero también muestran que el costo del mensajero puede ser alto. El Evangelio trae reconciliación y también conflicto. Quien se pone en la misión debe saber que la recompensa mayor no es la ausencia de heridas, sino la fidelidad entre ellas. Más adelante, en el curso de sus viajes, Pablo llegará a defender su vocación ante gobernantes, apelará a su ciudadanía romana y dirigirá a comunidades desde prisiones. Frente a Félix, Festo, Agripa y al centurión Julio, su defensa no busca exoneración personal, tanto como testimonio del Señor a quien sirvió. Ante Agripa, en una defensa que quedará registrada como ejemplo de su elocuencia, pronunciará una frase que revela su convicción profunda. Me persuades a ser cristiano. No es una expresión de vanidad retórica. Es la confesión de alguien que ha sido convencido por la verdad viviente. Esa frase, pronunciada en tribunales donde la fe se encuentra con la política y el derecho, muestra la consistencia de su testimonio. Pablo no se doblega al poder, pero sí busca utilizar cualquier ocasión para predicar y para que la verdad penetre en las esferas del poder. Al mirar la trayectoria de Saulo que se vuelve Pablo, hay un movimiento claro. Del control a la dependencia, de la letra a la vida, de la exclusión a la inclusión. La misión le exige flexibilidad teológica, valentía pastoral y una capacidad de sufrir que no deviene en amargura, sino en humildad. Cada episodio, la luz en Damasco, la restauración por Ananías, la defensa de gentiles en el primer viaje misionero, las heridas en Listra, la prisión en Filipos, contribuye a forjar un carácter apostólico que no busca honores, sino efectividad para el Evangelio. Hasta aquí, si escuchas la historia, quizá te reconozcas en alguno de los rasgos que antes cegaron a Saulo: celo sin amor, rigidez sin compasión, indignación que sustituye al discernimiento. O quizá te identifiques con los elementos que hicieron posible su transformación: la humildad de Ananías, la valentía de Bernabé, la presencia del Espíritu que corrige y envía. Sea cual sea tu lugar, la pregunta que nos queda es inquietante y personal. ¿Qué en mí necesita ser desenmascarado por la luz para que mi celo no se convierta en persecución? Si esta historia te está tocando, suscríbete y acompáñanos en la serie. Hay más por descubrir en la vida de este hombre, cuya pluma y ejemplo siguen hablando hoy. Tras ese regreso a Antioquía, después del primer viaje misionero, y de haber vivido curaciones, oposiciones y aperturas, la comunidad envió a Pablo y a Bernabé con noticias que reconfiguraron la esperanza. Las iglesias gentiles crecían. Esa expansión daba lugar a preguntas urgentes que ya no podían tratarse como casos aislados. ¿Cómo integrar a los recién llegados? ¿Qué pasaría en la convivencia entre herencias culturales distintas? Estas preguntas empezaron a sonar con mayor fuerza, y la necesidad de una decisión comunitaria se hizo evidente. Pero la vida apostólica continuó con más viajes, más encuentros y más fricciones. El primer viaje dejó marcas indelebles, aliados leales como Bernabé, y heridas que pedirían reconciliación, como la ruptura con Marcos. Paulatinamente la vocación de Pablo comenzó a afirmar una nueva geografía. Su misión iba de Jerusalén hacia las provincias gentiles, hasta Macedonias, Atenas y Éfeso. Su horizonte no se limitaba a redes judías, sino que se abría al mundo mediterráneo. En cada ciudad,
Su predicación no solo respondía a preguntas intelectuales, sino que ofrecía una opción de vida distinta. Creer que la justicia de Dios se recibe por la fe, no por obras humanas. Hay un elemento decisivo que surge en estas etapas iniciales y que merece atención pastoral: la humildad que aprende a base de heridas. No se trata de una perfección súbita, es un proceso. Pablo no es un héroe sin grietas, las tiene. Su carta que habla de la espina es testimonio de eso. Desde la prisión más adelante escribirá con mano temblorosa, pero con el pulso firme de quien ha aprendido que sus fracasos y limitaciones son territorio donde la gracia se muestra. Mi gracia te basta. No es consuelo barato. Es conclusión acerada de una vida donde la dependencia diaria modela la teología del apostolado. A medida que las comunidades crecían, también lo hacía la necesidad de orden y enseñanza. Pablo, más que un viajero errante, comenzó a asumir la responsabilidad de formar iglesias. Cartas a Corinto, a Filipos, a Roma. Cada epístola es una enseñanza, una corrección, una consolación. Esas cartas, escritas en circunstancias a menudo adversas, no son documentos improvisados, son herramientas pastorales que aún hoy iluminan la vida de la iglesia. Pero las cartas no aparecerían sin las pruebas vividas en el camino, sin las cadenas que a veces aprisionaban su cuerpo, sin el oleaje de un naufragio que lo dejó a la deriva, sin la soledad en las noches de prisión. El viaje a Roma, que más adelante le llevó a la apelación al César, tuvo su preludio en episodios de peligro y esperanza. El océano es metáfora en la vida de Pablo, imprevisible, capaz de destruir, pero también camino que lleva a nuevas costas. En la ruta se vivió providencia y amenaza, y en medio de ambas, la convicción de que la misión no se detendría. Algunas de las escenas que vendrán: naufragio, hospitalidad en Malta, el ministerio desde la casa alquilada en Roma, revelan cómo la providencia divina reconstruye planes humanos. Pero eso pertenece a etapas siguientes. Lo que importa ahora, a este punto del relato, es comprender que la transformación de Saulo en Pablo no fue un simple cambio de opinión. Fue un replanteo de identidad y de misión. Fue aprender que la ley apunta al Cristo, no a suplantarlo. Fue reconocer que la inclusión de los gentiles no despoja a Israel de su promesa, sino que la expande. Fue entender que la debilidad humana es el terreno donde la fuerza divina se hace visible. Fue, en fin, descubrir que el perseguidor puede ser transformado en mensajero. Y sin embargo, todas estas certezas recién nacidas se enfrentaban a problemas prácticos que pondrían a prueba la unidad del cuerpo creyente. El anuncio de la salvación a los gentiles reabrió heridas y activó discusiones que requerirían sabiduría. Mientras la comunidad en Antioquía procesaba lo que significaba esta nueva realidad, la pregunta esencial seguía vigente. ¿Cómo integrar la gracia que afirma la fe sin imponer la carga de la ley? Esa pregunta, que aparece en debates y conversaciones, nos conduce directamente a la escena decisiva, donde la Iglesia debe hablar en conjunto y elegir el camino de la unidad y la claridad. En la tensión de esos momentos finales del primer ciclo misionero, aparece la necesidad de un acuerdo que no soslaye la historia ni ignore la teología. El Concilio de Jerusalén se perfila como respuesta, pero antes de llegar a su deliberación, Pablo debía volver a enfrentarse con riesgos, dolor y valentía. Su vida continuaría marcada por apedreamientos, azotes, encarcelamientos y la constante urgencia de llevar el Evangelio a los que aún no lo habían escuchado. Hoy, al mirar los primeros pasos de este itinerario, la lección que queda es clara. La conversión radical no anula el proceso, lo inaugura. La gracia que alcanza a un perseguidor no lo convierte en autómata victorioso, sino en un hombre llamado a aprender humildad, a sufrir por la misión y a escribir cartas que sostendrían iglesias en los siglos venideros. La historia de Saulo Pablo termina siendo paradigma. La mayor prueba no es la ausencia de sufrimiento,
sino la fidelidad en medio de él. La vida de Pablo todavía debía atravesar escenarios decisivos, más viajes, juicios ante gobernantes, cartas que moldearían doctrina y práctica, y según la tradición, un final entregado que muchos llaman martirio. Esa tradición, que habla de su muerte en Roma, figura como memoria histórica que la Iglesia ha guardado. Es importante recordarla como tradición que honramos sin pretender afirmar cada detalle como dato incuestionable. Lo que permanece incuestionable es el impacto de su testimonio. Cartas que siguen orientando, ejemplo que desafía, una transformación que muestra hasta dónde puede llegar la gracia. En el siguiente tramo de su vida, veremos cómo esa misma voz que dijo, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?», lo impulsa a dirigirse incluso a gobernantes y a escribir palabras que han de consolar generaciones. Veremos cómo, en prisión, sus manos escriben instrucciones de fe que el mundo leería con asombro. Y veremos cómo la comunidad enfrenta la pregunta esencial. ¿Cómo vivir la verdad del Evangelio sin que la ley vuelva a dividir? Antes de proseguir, toma un momento para considerar tu propia vida. ¿Qué categorías necesitas que la luz desarme? ¿En qué áreas debes ser más Bernabé que juez? Si esta historia te toca, compártela con alguien que necesite redescubrir la gracia que transforma. Y si quieres seguir con nosotros en esta serie de biografías bíblicas, suscríbete, para no perder el próximo episodio, donde entraremos en los viajes más largos, en los conflictos públicos y en las cartas que cambiaron la historia de la Iglesia. La pregunta que guió su paso de Tarso a Roma seguía abierta en la vida de los que lo acompañaban y en la de aquellos a quienes él alcanzaba. ¿Cómo se vive la gracia cuando la resistencia social, política y espiritual parece cerrarse en torno al Evangelio? Pablo, cuyo nombre había emergido del choque con la luz, no dejó esa pregunta en el terreno de la teoría. La llevó a las plazas, a los tribunales, a las prisiones, a las mesas donde se discutían comida y ley. Su siguiente etapa exigía que la comunidad decidiera con claridad qué era esencial y qué podía dejarse a la conciencia. El conflicto se concentró en un punto muy concreto: la exigencia de la circuncisión para los gentiles conversos. La discusión no fue un mero debate académico. Imaginemos las casas de Antioquía, las pequeñas comunidades donde judíos y gentiles compartían pan. Llegaban cartas y voces que decían: si no se circuncidan, no son verdaderos miembros del pueblo de Dios. Para muchos creyentes nacidos de la ley, esa propuesta amenazaba la coherencia de su historia. Para los recién convertidos, significaba un obstáculo de pertenencia, que podría convertir la fe en un ritual de exclusión. La Iglesia no podía resolverlo con silencios. Necesitaba discernimiento conjunto. Se convocó a Jerusalén a los principales, no como una corte de imposición, sino como una asamblea que debía escuchar, discernir y actuar en comunión. En medio de relatos y testimonios, emergió la claridad que la comunidad necesitaba. La salvación es don de Dios por medio de la fe en Jesucristo, y no una cadena de prácticas que dividen quienes creen. No fue desprecio por la herencia judía, fue la afirmación de que el pacto de Dios se amplía sin anular su historia. Esa decisión, tomada en aquel concilio, dio fundamento a las futuras misiones. La puerta quedaba abierta para los gentiles, sin exigir la carga de la ley ceremonial como condición de pertenencia. Fue la palabra que sostuvo la misión de Pablo. Seguiría predicando a los pueblos sin convertir la fe en una nueva frontera étnica. Tras el concilio, la hoja de ruta de Pablo se volvió más amplia y compleja. Sus viajes ya no eran simplemente idas y vueltas entre ciudades, eran la construcción de una red de iglesias que necesitaban enseñanza, disciplina y consuelo. En cada paso, su método combinaba palabra y acto. Predicar en las sinagogas cuando era útil, debatir con filósofos cuando la ocasión lo pedía, curar cuando la necesidad humana se manifestaba y padecer cuando la oposición se endurecía.
Cada pueblo ofrecía una lección distinta. En Filipos la historia tomó un giro que revela con nitidez la paradoja del Evangelio. Libertad que provoca cadenas. Allí una joven esclava, fuente de ingresos para sus amos por su don de adivinar, fue liberada por la predicación, y al quedar sin su instrumento de lucro, sus dueños acusaron a Pablo y a Silas ante las autoridades. Arrestados y azotados, fueron arrastrados a la cárcel. La noche en la mazmorra fue un crisol. No se trató de un melodrama heroico. Fueron hombres golpeados, heridos, posiblemente sangrando, encadenados. Y sin embargo, la cárcel se convirtió en templo. Cantaron himnos, oraron, y en medio de su canto un terremoto sacudió los cimientos, y las puertas se abrieron. El carcelero, frente a la posibilidad del suicidio de prisioneros y su propio destino, fue alcanzado por la predicación. Al oír la palabra, preguntó qué debía hacer para ser salvo. La respuesta que lo alcanzó fue tan simple como decisiva: creer en el Señor Jesús. Su creencia produjo bautismo, liberación y hospitalidad. La noche en la cárcel enseñó que la misión a veces pasa por la fragilidad humana, y que la gracia alcanza incluso en los lugares más oscuros. Atenas ofreció otro contraste. En la ciudad de las plazas llenas de filósofos y los altares a lo desconocido, Pablo encontró oponentes y oyentes curiosos. En el Areópago, su discurso no fue una réplica de su estrategia en las sinagogas ni un sermón contra la filosofía. Fue una conversación culturalmente situada. Habló del Dios desconocido, del Creador que no reside en templos hechos por manos humanas, del que da vida a todo. No todos quedaron convencidos. Algunos se burlaron. Otros quisieron escucharlo después. Atenas mostró que la misión también requiere sabiduría retórica y sensibilidad cultural. El Evangelio habla a las preguntas más nobles de la humanidad, aunque no siempre las respuestas produzcan aceptación inmediata. Éfeso marcó, sin embargo, un punto de intensidad singular. 3 años de estadía allí, y un ministerio que impactó la vida social y económica de la ciudad, produjo tanto revivificación como antagonismo. La obra en Éfeso trajo testimonios de curación y liberación, prácticas de exorcismo pública y privados, y una iglesia que comenzaba a escribir cartas y formar líderes. Pero la prosperidad del Evangelio afectó los intereses de los artesanos que fabricaban ídolos de Artemisa. La revuelta que surgió no fue solamente religiosa, sino económica. Para ellos, la pérdida de adoradores significaba pérdida de negocio. Desde la plaza pública se intentó silenciar la predicación que amenazaba su sustento. Aquí se ve una lección práctica. La implantación del reino de Dios no se limita a lo espiritual. Toca estructuras sociales y culturales que pueden reaccionar con violencia. En cada ciudad, Pablo dejaba comunidades que necesitaban más que un maestro itinerante. Necesitaban pastores, reglas de convivencia, cartas que orientaran en la doctrina y en la práctica. Las epístolas nacieron en esa necesidad. No eran obras remotas ni teológicas frías. Eran cartas pastorales dirigidas a personas concretas, culpables, confundidos, fieles, cobardes, generosos. En sus cartas defendía la centralidad de Cristo, la suficiencia de la gracia y la práctica de la vida comunitaria. En diferentes momentos, desde cárceles o desde casas, Pablo escribió palabras que integrarían congregaciones dispersas. Instrucciones sobre la liturgia, advertencias contra falsos maestros, exhortaciones a la unidad y testimonios personales que mostraban la consistencia de su experiencia con la doctrina que predicaba. La vida apostólica, sin embargo, no podía esconder la realidad de la fragilidad. La espina en la carne, imagen que Pablo legó en una de sus cartas, era recordatorio de que la vida espiritual no es sin dolencias. Sin entrar en conjeturas médicas, la frase señala un hecho teológico. La debilidad no es la ausencia de Dios, sino campo de entrenamiento para la dependencia. Mi gracia te basta, escribió, como resumen de una experiencia. La repetición no es una palabra de consuelo esotérico,
sino la síntesis de un itinerario donde la fragilidad humana se vuelve ocasión para la manifestación de la fuerza divina. Las cartas escritas desde la cárcel, con tinta a veces temblorosa, fueron producto de manos que sufrían y de fe que no flaqueaba. El aumento de la oposición y de las acusaciones, en ocasiones por motivos religiosos, otras por razones políticas, llevaría a que Pablo volviera a Jerusalén, un regreso que se convertiría en punto de inflexión. Hubo rumores, traiciones y un complot. Ser pastor en tiempos convulsos implicaba exponerse a las intrigas de los que temían la alteración del orden religioso. Arrestado en el templo por una acusación que mezclaba ultraje y sedición, Pablo enfrentó una muchedumbre hostil. Su ciudadanía romana, que tantas veces había sido herramienta de libertad, se volvió en esta ocasión protección y estrategia. Apeló a sus derechos, pidió hablar, y así logró llevar su causa de la calle al tribunal. Frente a gobernantes como Félix y Festo, las audiencias fueron escenarios donde la palabra del pastor se transformó en defensa. No buscó eludir la verdad, ni manipular a los jueces. Habló con la claridad de quien ha visto la resurrección. Ante ellos narró su encuentro con la luz y la misión que recibió. A veces su discurso produjo interés, otras indiferencia. Félix, cuyo nombre quedaría asociado a episodios de escucha interrumpida, escuchó, pero dejó su decisión en la sombra de la conveniencia política. Festo continuó el proceso, y la situación, compleja y peligrosa, culminó en la apelación al César. No fue un acto de orgullo, sino una necesidad, cuando las autoridades locales parecían incapaces de garantizar un juicio justo. La apelación a Roma era un recurso legal y legítimo, una manera de salvaguardar la verdad del mensaje frente a la arbitrariedad. La comparecencia ante Agripa fue una de esas instancias donde la audiencia y la ocasión se encontraron de forma dramática. Frente a reyes y oficiales, Pablo no pronunció una defensa meramente jurídica. Dijo su historia, mostró coherencia entre su pasado y su presente, y explicó que sus acciones brotaban de la convicción profunda de haber encontrado a Jesús. La pregunta de Agripa, quizás asombrado por la magnitud del cambio, dio paso a la frase que quedaría como testimonio. «Por poco me persuades a ser cristiano». No era jactancia. Era el reconocimiento de la convicción que su relato transmitía. Pablo no estaba allí para ganar simpatías políticas, sino para sembrar la verdad donde quiera que se le diera oído. La apelación al César inauguró un tramo que lo llevaría por mar hacia Roma, pero el viaje no fue simple tránsito. El Mediterráneo, en la narrativa de su vida, aparece como un personaje más, imprevisible, amenazador y misterioso. En la travesía, tras muchas jornadas, la nave que llevaba a Pablo sufrió azotes de mar y vientos implacables. El naufragio en una isla llamada Malta fue una de esas escenas donde la providencia y la fragilidad humana se estrecharon. En la noche del desastre, los hombres yacen exhaustos, las olas devoran la esperanza, y sin embargo, la vida del prisionero vuelve a ser semilla de gracia. En la isla, la hospitalidad de los isleños se tradujo en atención y asombro. Pablo, que siempre había curado en nombre de Cristo cuando la ocasión lo permitía, sanó al padre de Publio, y por medio de esto, se multiplicaron las muestras de favor y las oportunidades para proclamar. Es importante, en este punto, subrayar la prudencia teológica. Los relatos de sanidad y milagros en la vida de Pablo no se convierten en receta para el presente. Son testimonios de la obra de Dios en circunstancias concretas. No prometen un procedimiento garantizado para todos. Recuerdan que donde el Evangelio llega de manera fiel, puede haber señales que confirman el mensaje. Pero la presencia de la señal no es un cheque automático para la seguridad material. El ministerio de Pablo combinó proclamación, servicio y sufrimiento. Llegado a Roma, no como prisionero sin voz, sino como reo que podía ser oído, Pablo no se recluyó en el silencio. Aun bajo arresto, obtuvo cierta libertad de movimiento,
y la posibilidad de recibir personas en la casa donde estaba retenido. Allí comenzó un ministerio peculiar. Desde su condición de prisionero, comunicó la esperanza del Evangelio a guardias, vecinos, visitantes y a las comunidades que venían a él. Las cartas que escribió desde Roma, cartas consideradas por muchos como las llamadas prisioneras, son obras de madurez teológica y pastoral, dirigidas a comunidades concretas, trataban cuestiones de doctrina, ética y praxis eclesial. En ese momento escribió palabras que siguen siendo faro para la Iglesia, cartas como las a los Efesios, Filipenses, Colosenses y a Filemón, llevan el sello de un hombre que, a pesar de cadenas, seguía enseñando a la Iglesia cómo vivir en Cristo. En esas líneas se percibe algo poderoso: la libertad que no depende de la ausencia de cadenas. Sus saludos, agradecimientos, exhortaciones y plegarias demuestran que la prisión externa no anuló la creatividad pastoral ni la pasión misionera. Desde una celda pudo hablar de la Iglesia como cuerpo, de la vida en el Espíritu, de la reconciliación entre hermanos, de la dignidad de los esclavos y de la suficiencia de Cristo. Si la espina era una escuela para su dependencia, la escritura en medio de la restricción fue escuela para la Iglesia entera. La fidelidad no consiste en evitar el sufrimiento, sino en mantener la claridad del Evangelio en medio de las pruebas. No menos importante fue el cuidado de las relaciones rotas. La disputa con Juan Marcos, que tanto dolor causó en la primera misión, encontró camino de reconciliación con el tiempo. El reencuentro y la recomendación de Marcos por parte de Pablo, en años posteriores, muestran la capacidad del ministerio para restaurar lazos y aprender a confiar de nuevo. Esa reconciliación no es anecdótica, es lección pastoral. El ministerio requiere disciplina y paciencia para reconocer faltas, para perdonar y para volver a confiar cuando hay signos de crecimiento. Bernabé había sido puente en la primera etapa. La madurez posterior de Pablo permitió cerrar heridas con ternura y prudencia. Las cartas de prisión incluyen, además de doctrina, testimonios personales y nombres de colaboradores. La comunidad de seguidores era amplia. Hay menciones de hombres y mujeres que trabajaron junto a él, sirvientes liberados, comerciantes que hospedaban comunidades, y líderes locales que sostenían congregaciones nacientes. La vida de la iglesia primitiva quedó marcada por esa red relacional que sostenía la misión en ausencia del apóstol. La carta a los Filipenses, por ejemplo, transpira gratitud por la compañía y el apoyo financiero en momentos de necesidad. Es hermoso ver que la vida cristiana se sostiene en la reciprocidad. Pablo no vive de campañas, sino de relaciones. Mientras tanto, el horizonte final de la biografía de Pablo avanza en la tradición como un cierre marcado por la entrega. Los relatos posteriores a los textos bíblicos hablan de un regreso a una segunda cautividad y, finalmente, de una muerte en Roma. Esos detalles, preservados por la memoria de la Iglesia y por fuentes históricas posteriores, deben ser acogidos con reverencia y prudencia. Nos hablan de una tradición que honra su sacrificio, pero no constituyen declaraciones irrebatibles que la Escritura misma nos da. Es correcto decir que, según la memoria histórica, Pablo habría enfrentado un martirio en Roma. Al mismo tiempo es prudente calificar como indefinido lo que no está afirmado con certeza absoluta en los textos canónicos. Lo que no es indefinido, sino evidente en la Escritura y en la historia de la Iglesia, es el impacto de su testimonio y la huella indeleble que dejó en la teología, en la misión y en la práctica eclesial. Si se mira la trayectoria completa, la pregunta central, ¿cómo Saulo se convirtió en Pablo?, encuentra respuesta en múltiples capas. Experiencia de gracia que rompe la lógica del poder. Una transformación que produce acto de servicio. Una teología que ubica la ley en su lugar y ensancha la mesa para los gentiles. Una vida forjada en la debilidad que es, paradójicamente, el marco de la fuerza divina. Pero además hay una dimensión comunitaria. La conversión de Saulo
no fue evento aislado. Fue entrada en la comunidad que lo formó, lo corrigió y lo envió. Ananías, Bernabé y tantos otros fueron instrumentos que Dios utilizó para que la transformación se consolidara en vocación. ¿Y qué de la autoridad de Pablo? No la buscó como fin. Su autoridad surgió de la coherencia entre lo que decía y lo que vivía. Su defensa ante Agripa, su canto en la cárcel, sus lágrimas en las cartas, su insistencia en la unidad entre judíos y gentiles, su cuidado por los débiles. Todo eso configuró una autoridad reconocible. Sus teorías no fueron abstracciones sino respuestas a problemas reales. Cómo comer en mesa común, cómo entender la ley, cómo resolver conflictos ministeriales, cómo sostener la esperanza en persecución. Hay además una dimensión didáctica que no podemos soslayar. Pablo enseñó que la misión no es un proyecto de éxito humano, sino una obra de fidelidad a la gracia recibida. No prometió prosperidad sin dolor, no aseguró ausencia de conflicto. Su enseñanza central fue que la vida en Cristo transforma prioridades. El perseguir se convierte en anunciar. La letra que mata se pone al servicio de la verdad viviente. La ciudadanía romana se convierte en herramienta para proclamar la verdad. Pablo mostró que la grandeza cristiana no es acumular triunfos humanos, sino gastar la vida por el Evangelio. La vida de Pablo interpela también a la responsabilidad étnica y política. Él no buscó borrar la identidad judía, reivindicó la promesa divina mientras abría la puerta a los pueblos. Su sensibilidad pastoral lo llevó a tratar la ley como camino que apuntaba a Cristo, no como fin en sí mismo. Esa postura sigue siendo relevante para comunidades que han de vivir la fe en contextos plurales y conflictivos. La fidelidad al Evangelio no se expresa obligatoriamente en uniformidad cultural, sino en obediencia a la vocación de reconciliar y acoger. El final de su trayecto, según la tradición, es entrega. Si aceptamos la posibilidad de un martirio en Roma como memoria que la Iglesia conserva, debemos honrarla con humildad y sin pretensiones dogmáticas sobre detalles no afirmados por la Escritura. Sea como sea, la lección es clara. La vida apostólica concluye en la fidelidad. La verdadera pregunta no es cómo murió Pablo, sino cómo vivió y qué dejó. Y lo que dejó fue un testimonio que sigue enseñando. La gracia transforma, la debilidad enseña dependencia, la comunidad sostiene la vocación, y la misión va hasta los confines conocidos. Al cerrar la vista sobre esta trayectoria, volvamos por un instante a la imagen inicial. El hombre que sostuvo las mantas de los que apedreaban a un testigo, aquel fariseo de manos firmes, se transformó en apóstol que escribiría cartas sobre la cruz, la resurrección y la vida nueva. Esa transformación fue obra de la luz que lo encontró en el camino, pero también de la comunidad que lo restauró, de las heridas que lo moldearon y de la paciencia de Dios que no se cansa de llamar. La historia de Pablo invita a cada oyente a preguntar por su propia vida. ¿En qué áreas necesito que la luz confronte mi celo sin amor? ¿Dónde debo aprender a depender más de la gracia que de mis propias fuerzas? ¿A quién debo ser como Bernabé, puente de reconciliación? Que la respuesta a esas preguntas te lleve a la práctica, a restaurar relaciones, a predicar la gracia con humildad, a vivir una fe que se sostiene en la debilidad y que busca la unidad. Si la vida de Pablo nos desafía, que ese desafío nos vuelva personas dispuestas a arriesgar por la verdad viviente, no por intereses personales, y a recordar que la mayor victoria del Evangelio no es la ausencia de heridas, sino la fidelidad entre ellas. Si esta narrativa te ha conmovido, comparte este video con alguien que necesite redescubrir la gracia que transforma, y suscríbete para continuar explorando las vidas que modelaron la historia de la Iglesia.